Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo podcast informativo Agenda Cámara. Para mí es un verdadero placer estar acá nuevamente en este espacio donde tocamos temas de interés para la ciudadanía. Asimismo, aprovecho para enviar un saludo a todos nuestros oyentes en Estados Unidos, Puerto Rico, Perú, que nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales. Bueno, en el día de hoy hablaremos temas sobre cómo informar en tiempos de crisis. Recordemos que Colombia vive una situación bastante compleja en tema político, social, económico y sanitario. Entonces, es importante resaltar el rol que juegan los medios de comunicación y cómo informar en este momento. Es por esto que tenemos una invitada muy especial. Ella es María Eloísa Araujo, periodista y especialista en marketing. María Eloísa, bienvenida. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio por abrir estos espacios tan importantes para que podamos charlar sobre temas como este, que muy poco se hablan, pero que sí es verdaderamente de interés para la comunidad poder conversar sobre esto y que tengan clara todo este tipo de información, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, María Eloísa, empecemos entonces. Colombia actualmente vive un momento de crisis sanitaria, crisis social y económica, y es donde nos preguntamos en este momento qué papel juegan los medios de comunicación. Importantísima esa pregunta e importantísimo también el papel que están jugando los medios de comunicación en estos momentos. Los medios tradicionales de comunicación, radio, prensa, televisión y además los nuevos medios que son en las plataformas digitales, ¿no? Todo este conjunto de información hace que los medios de comunicación jueguen un papel fundamental dentro de la comunicación precisa y oportuna de toda la situación que está pasando. La pandemia ha sido, pues, nos llegó de imprevisto a todos, ¿cierto? Pero han sido muy relevante la información que hemos podido recibir la comunidad a través de los medios de comunicación. Es tan importante el papel de los medios de comunicación que minuto a minuto estas plataformas, estas aplicaciones incluso que se han creado del Ministerio de Salud para ir contando pues todo el tema de contagios en el tema del COVID-19. Y todo, cómo ha venido avanzando toda la información. Incluso, pues, el presidente Duque vino a bien crear un programa, ¿no? De televisivo, una transmisión para poder informar a la comunidad en todo este tiempo de pandemia. Se nos vino el confinamiento. Esto nunca lo habíamos vivido en Colombia. Nunca lo habíamos vivido en el mundo, pues en el mundo en otras pandemias no había sido con esta transformación digital que estamos viviendo en estos momentos. Pero ¿qué tan importante ha sido el papel de los medios de comunicación? Muchísimo, muchísimo, muy importante. Sobre todo, de dónde los ciudadanos toman la información para poder tener claridad sobre todos estos temas, ¿no? El COVID-19, una enfermedad que no la conocíamos, que no sabemos incluso a ciencia cierta de dónde vino, sabemos que pues su influencia desde la China, pero también toda la información que se ha dado ha sido oportuna y precisamente es una de las premisas de los medios de comunicación y del periodista, tener la información oportuna y veraz para poder transmitirla a todos sus televidentes, sus oyentes o sus radioescuchas para que esta información sea de utilidad para toda la comunidad. Sí, porque de hecho en este momento, imagínate donde los medios de comunicación no fueran dado esa información precisa que se necesitaba en un momento tan crítico que fue al principio de la pandemia. Entonces, sin lugar a duda, es crucial su papel. Bueno, María Eloísa, ahora llegamos a un punto y es que las redes sociales es otro espacio donde la interacción y la inmediatez de la noticia lleva a que haya mucha desinformación. ¿Cómo los medios de comunicación tradicionales compiten ante esta avalancha de información que hay en estas plataformas donde cualquier persona puede informar? Sí, claro, es que
los medios de comunicación tradicionales, como tú los llamas, que son pues la prensa, la radio y la televisión, pues han tenido que migrar también a estas plataformas digitales y a esta nueva transformación digital que estamos viviendo en estos momentos para poder mantenerse conectados con su público, mantenerse conectados con la ciudadanía, mantenerse conectados con la comunidad. Entonces, para los medios tradicionales ha sido una transición, no ha sido fácil porque hay mucha información dentro de las redes sociales. Entonces, si bien cualquier persona puede dar una información dentro de las redes sociales, porque cada persona, cada individuo que maneje un correo electrónico puede acceder a una cuenta de Facebook, de Instagram o de Twitter y poder dar supuesta información, ¿no? Con una responsabilidad de quién? Propia, nada más, ¿no? Es la responsabilidad propia. Pero allí es donde está digamos que, que la información que sea creíble, que sea veraz, ¿no? Que la información que venga de un medio de comunicación como, que te digo, el medio local, por ejemplo, como tenemos el diario El Pilón, que es un diario tradicional de nuestra ciudad, ya tiene sus plataformas y sus redes sociales donde dan la información inmediata. Otra digamos, de los componentes y de los ingredientes que tenemos en estos momentos, y es el reto máximo de los medios es la noticia, ¿no? Entonces, antes, hace unos años, cuando no existía este auge de la transformación digital y no existía este auge de las redes sociales, teníamos que esperar a que saliera el periódico al día siguiente, ¿no? O tendríamos que esperar que se escuchara el helicóptero de la radio donde decía noticia de última hora, noticia de última hora. Entonces, esto... la radio en ese momento tenía como la bandera de poder decir, yo doy la información con más inmediatez. La prensa era un poquito más tardía porque tenía que esperar la edición del día siguiente para poder encontrar la información o dar la información. Y bueno, y ni hablar de la televisión, también es lo mismo, una programación, entonces tenía que esperar el noticiero y todo este tema, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace las redes sociales? Que la información sea más inmediata, ¿ya? Pero no significa que esta información sea veraz, ¿cierto? Entonces, Pero ¿a quién le creemos? Ahí va la lo que pasa es pregunta, que ¿no? hay una cantidad de información que encuentran en las redes sociales, pero mi pregunta es si los medios se ven obligados a informar parcialmente. ¿A qué voy con esta pregunta? Que Colombia actualmente vive una crisis política bastante fuerte y los medios, como los medios nacionales, para no decir nombres, tratan de ocultar mucha información que pues no lo quieren mostrar. Entonces, mira qué papel juegan las redes en un momento tan crucial porque se muestra la otra cara de las marchas, ¿sí? Entonces, a eso como ese punto de que en realidad los medios se ven obligados a informar muy veraz, ¿no? Exactamente. Lo que te hablaba ahorita es que hay un punto de esta fake news que se discute muchísimo y es la integridad de la democracia, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos nosotros creer en esta información y podemos dar información basados en el principio de la democracia? Porque estamos en una democracia. Entonces, por estar en una democracia, todos podemos dar información, ¿cierto? Porque todos tenemos el derecho a la libre expresión, ¿ya? Entonces, las redes sociales que hacen, tú grabas un video y ahí está la noticia. ¿Qué es lo que debería hacer el medio de comunicación o el comunicador social? Hay unos principios dentro del periodismo que son de contrastar los datos o esa información con diferentes fuentes, ¿cierto? Entonces, la objetividad y la investigación de los hechos, allá vamos.
No quedarse con el sketch o con el pedacito del video, sino vamos a ver en qué contexto está ese video. Ahí llega la responsabilidad del medio de comunicación como tal. Entonces, si tú eres periodista, eres comunicador social, tú debes tener esa formación para poder identificar cómo dar esa noticia y realmente dónde está la noticia, dentro de ese video o dentro de ese escrito o dentro de ese Twitter o dentro de esa información que nos está llegando de diferentes partes de la comunidad, porque es que al final de cuentas allá afuera es donde está la noticia, ¿cierto? Entonces, allí es donde está, digamos, la responsabilidad del medio de comunicación y del periodista en filtrar esa información que nos llega a través de redes sociales y que no irresponsablemente podemos darle a la comunidad. Hay otra parte que es la imparcialidad. ¿Qué estamos viviendo y qué estamos viendo? Que desafortunadamente muchos medios de comunicación no están siendo imparciales, porque es que el deber de nosotros como periodistas es informar, ¿sí, Daniela? Entonces, si vamos a informar, tenemos que informar con veracidad y tenemos que investigar que eso sea verdad, porque nosotros como periodistas no podemos informar mentiras, no podemos informar cosas falsas. Entonces, ahí está la ética del periodista. Entonces, ahí está. Sí. En este punto, ¿cuál debe ser el comportamiento que debe tener el periodista en las redes sociales? Porque recordemos que un periodista termina siendo un influencer, porque esa misma persona influye en los demás. Entonces, cualquier cosa que diga, eso puede ser para positivo como para negativo, ¿verdad? En las personas. Entonces, ¿cuál debe ser ese comportamiento? Ya vamos y ya nos introducimos a un tema ético, ¿no? Entonces, la ética ya está inmersa en el comportamiento de la persona. Entonces, ya eso es muy personal. Tú como periodista debes ser ético y responsable en la información que tú le das al ciudadano, ¿ya? Pero allí está tu formación. Entonces, ya te puedo, en ese caso, te podría decir, mi opinión personal es esta, mi opinión personal, ¿ya? Mi opinión personal como periodista es que esto pasó así, 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 o que no debe pasar así, 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 de esta forma, o que el comportamiento fue este y no debe ser, ya estoy dando mi opinión, ya no estoy informando simplemente, sino que estoy dando mi opinión. Entonces, ahí estamos hablando de un tema ético y tú sabes, la ética la manejan de una forma acomodada muchísimas personas, ¿no? Entonces, hay unas premisas éticas dentro del periodismo, ¿ya? Que los hechos se debe informar desde su origen, los hechos deben ser veraces, la información no puede ser engañosa, tenerse respeto por la verdad, y eso es muy importante. Entonces, esas son las premisas éticas que nosotros los periodistas debemos tener. Pero hay muchos que se la saltan, ¿no? Y ahí es como un tema ya personal. Entonces, yo, ¿qué podría decirte? Eso es un tema de cada uno y de responsabilidad individual, ¿no? Entonces, si vemos a algunos periodistas que eso se lo saltan, sí, como comunicadores, pero eso muchos periodistas se los pueden saltar. Entonces dicen esto y lo otro y ya. Y generan controversia, como ha pasado y como está pasando con algunos medios, algunos medios de comunicación en este momento, con algunas revistas que andan por ahí que no quiero mencionar, pero que realmente generan esa controversia y comienzan a, igual lo podemos ver igual como una estrategia también de marketing, ¿no? Sí, total, claro. Sí, porque se puede mirar también desde ese punto de vista. Sí, puede ser una estrategia de marketing para llegar, tener más seguidores, tener más, qué sé yo, tener más retweets o tener más seguidores o, bueno, crear polémica y generar un ambiente que no debería ser. Entonces, como te digo, a la final estos medios terminan por aprovecharse de esas ideologías políticas que tienen las personas, ¿no?
Entonces Sí, terminamos en claro. este juego de que yo soy de este equipo, yo de este, cuando en realidad tendríamos es que construir país, ¿no? Que es lo que se tiene que Así enfocar es. esto, lo que nosotros estamos teniendo. Entonces, en este punto, o sea, ¿de qué manera los medios de comunicación pueden aportar a que se busquen consensos en un país como Colombia que está muy polarizado? ¿Cómo crees tú que podríamos hacer eso? ¿O los medios pueden hacer eso? Bueno, esa pregunta, Daniela, te digo que es súper difícil de contestar. Súper difícil de contestar. Que ¿Por pongan qué? las cuerdas aquí. Eh, Porque sí, porque es que yo soy la presidenta de periodistas asociados del CESAR, del PAC. Y nosotros dentro de la organización estamos supremamente preocupados por la situación de los periodistas en estos momentos y de cómo nosotros podemos aportar también a, digamos, a mediar en todas estas cosas. Pero entre nosotros mismos nos pasa, ¿verdad? Porque también algunos están a favor del gobierno y otros están en contra del gobierno y otros están en contra de todos, ¿ya? O sea, en contra de todo y en contra de todo lo que se pueda hacer. Y otros están tibios, o sea, tampoco ni para allá ni para acá. Pero entonces, qué importante sería abrir estos espacios para poder decirle a los comunicadores, tú tienes poder, ¿verdad? Y como tú tienes poder de influenciar, como lo acabas de decir, a las personas, tú puedes lograr que esas personas también, esa situación o esto que está pasando, también baje un poquito el tono, ¿ya? Porque si nosotros nos unimos como comunicadores y podemos llevar ese mensaje que es de paz, que es de consenso, como tú lo acabas de decir, lograr un consenso entre todas esas cosas, informar de la manera más prudente y veraz ese papel, ese rol como medios de comunicación, ese rol como periodista, como dueños de medios también, porque nos encontramos que en estos momentos muchos comunicadores ya son dueños de sus propios medios, sus periódicos digitales, su propio streaming o hacen sus transmisiones en vivo o incluso a través de redes sociales hacen sus transmisiones y manejan su canal de comunicación ahí. Allí es cuando nosotros podemos llegar a poder ayudar a poder bajarle el tono a estos problemas que estamos teniendo en el país. No significa que vayamos a olvidarlos, porque es que esto nos afecta a todos. O sea, esta crisis que nos ha traído Sí, tras la crisis económica que también estamos viviendo a raíz de la pandemia y también la crisis que se venía dando en el gobierno, la ingobernabilidad que tenemos en estos momentos, el tema con la policía, que es bastante fuerte, ¿verdad? El tema del SMAT, el tema de la fuerza pública sobrepasándose con la comunidad, el tema de los abusos que está teniendo también la fuerza pública comprobados, incluso casos como el de esta chica que se suicidó después de haber tenido un episodio con la fuerza pública muy fuerte en días pasados, después durante una de estas protestas, de estas marchas, ¿no? Que presuntamente fue abusada y luego se suicida. Entonces, todo esto que estamos viviendo en Colombia es una transformación social, donde las personas, a pesar de la pandemia y el peligro que tiene el coronavirus, donde hoy, por ejemplo, en Valledupar estamos con un 93%, 97%, perdón, de ocupación de camas UCI en la ciudad. Entonces, esto es muy peligroso. La pandemia no solamente nos está dejando crisis económica, nos está dejando muchísimas muertes. Entonces, allí es donde vamos, donde tenemos que ser cuidadosos en la información que damos para no incendiar más esta bola de fuego que estamos viviendo en estos momentos. ok, lo siento. Las redes Sí, sociales sí, pueden Dani. ser un arma, o sea, es un arma que debemos saberla utilizar
porque como te digo, puede ser para incendiar el país o para tratar de buscar consensos que a la final nos ayuden a construir país, ¿no? Un país que nos dé la oportunidad de tener mejor calidad de vida, educación, salud, entre otras cosas. Bueno, María Eloísa, fue un placer tenerte en este podcast. Muchísimas gracias por hacer parte de este espacio del podcast Agenda Cámara. Daniela, a ti muchísimas gracias por esta invitación. Espero poder contribuir en algo en todos estos, este movimiento que está haciendo la Cámara de Comercio de Valledupar. Felicitarlos por este espacio. Realmente es una oportunidad de poder tratar muchísimos temas. Espero que podamos hacerlo en otra oportunidad. Y estoy pues a su disposición desde Periodistas Asociados del Cesar también, porque queremos generar este movimiento que realmente podamos nosotros como medios de comunicación aportar a la sociedad, aportar a la transformación social que está viviendo el país. Y yo pienso que estos espacios son de verdad, son muy agradables y de mucho provecho para poder comunicarnos de una mejor manera. A ti muchísimas gracias y a la Cámara de Comercio. Este fue un podcast informativo Agenda Cámara. Si deseas conocer otros temas relacionados, te invitamos a darle like, suscribirte y a dejarnos tus comentarios. Bienvenido siempre.